Gracias, muy amable. Pueden sentarse. Buenos días. Reanudamos. Bien, verificada la calidad de las partes y resueltas las cuestiones procesales, escuchen con atención lo que va a ocurrir. El Ministerio Público va a presentar su solicitud y ustedes tendrán la oportunidad de referirse. Dígame, doctor, ¿tiene alguna cuestión previa? Acérquese, por favor. ¿A quién representa y su cuestión a plantear? Buenos días, magistrada, secretaria, alguacil, miembro del Ministerio Público, Defensa Técnica, imputados y todas las personas que se encuentran aquí. Magistrada, resulta que nosotros, en realidad, nos complace que en la última audiencia esta honorable jueza dispusiera que cada uno de nosotros pudiera tener 3 horas con nuestro representado con un dispositivo electrónico debido al gran volumen de documentos que ha presentado el Ministerio Público para sustentar esta solicitud de medida de coerción. Aunque se habla de que la misma resolución sobre medida de coerción es algo sencillo, pero deja de ser sencillo cuando el Ministerio Público presenta 270 pruebas, ¿verdad? En ese sentido, magistrada, nosotros nos encontramos en un estado de imposibilidad de poder, por lo menos a vuelo de pájaro, leer, visualizar esos documentos con nuestros representados. En este sentido, nosotros vamos a solicitar lo siguiente: que sea aplazada la presente audiencia para el martes, a los fines de terminar de preparar nuestra defensa y así como para que nuestro representado también tenga la oportunidad de, por lo menos, de enterarse de cuáles son las pruebas materiales o documentales, más bien, que ha presentado el Ministerio Público, toda vez que en el espacio de 3 horas fue imposible hacerlo incluso de manera rápida. Segundo, que se ordene al director de la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que nos permita por lo menos 2 horas diarias hasta el día de la audiencia, podernos reunir bajo la misma modalidad que estableció el tribunal, en el sentido de un lugar adecuado con nuestro dispositivo electrónico, para poder darle fiel cumplimiento a las razones que llevaron a este honorable tribunal tomar en la audiencia anterior, que en esencial es hacer de manera eficaz el derecho de defensa y lo que es la tutela judicial efectiva, y así estar en condiciones el martes para conocer ya el fondo de esta solicitud de medida de coerción y obviamente presentar los presupuestos correspondientes bajo la más amplia reserva de derecho, magistrada. Bien. Dígame, defensa. Sí, después de la doctora. ¿El caballero quiere decir algo? Acérquese. Saludos, honorable magistrada, Ministerio Público, secretaria, alguacil y todas las
personas aquí presentes. Me siento eternamente agradecido por el espacio de tiempo que usted me brindó con mi abogado para poder ver en el dispositivo electrónico, en un espacio de 3 horas, el documento de la acusación en cuanto a mí se refiere. Cuando estoy con él, me doy cuenta que no son 270 páginas, sino 270 archivos, el cual cada archivo tiene un sinnúmero de páginas, como por ejemplo, nosotros nos quedamos en el archivo 33. Si usted gusta y tiene un dispositivo electrónico, lo puede revisar, y tiene ese solo archivo 68 páginas. Y ahí fue que nosotros quedamos. Entonces, aún faltan un sinnúmero de archivos, lo cual nosotros no pudimos tener el alcance necesario para poderlo visualizar. Es cuanto. Bien, gracias. Las defensas técnicas, por favor, si alguna más quiere adicionar algo relativo al mismo punto o a otro. Defensa técnica de Adán Cáceres. En nuestro caso tuvimos una buena parte de la mañana del día de ayer, que fue el día que se nos asignó para poder tener un contacto o una conversación a solas con nuestro representado. No obstante, el personal de la carcelita no nos permitió tener la reunión con las características que establece la norma, es decir, en estricta confidencialidad. Estuvimos acompañados por una persona, como los SWAT que están aquí, que siempre nos vigiló y nos acompañó, no nos permitió cerrar la puerta. Entonces pudimos mostrar algunas cosas a nuestro representado, pero no fue pleno el ejercicio del derecho que ordenó el tribunal. Entonces nosotros vamos a solicitar que el tribunal disponga el cumplimiento efectivo de su decisión anterior, en el sentido de que la defensa técnica y el ciudadano Adán Cáceres puedan sostener una reunión con la confidencialidad que establece la norma para poder ejercitar su derecho de defensa. Sobre todo, también vamos a hacer uso del tema, o más bien de la facultad establecida en el artículo 6 de la resolución 1731 sobre medidas de coerción, que establece que el tribunal debe permitirle al destinatario de una convocatoria a audiencia de medida de coerción, y textualmente digo, preparar adecuadamente sus medios de defensa o ataque. En ese sentido, del día de ayer, que nos tomó todo esto hasta las 3 de la tarde, al día de hoy, es materialmente imposible tener todos los presupuestos, todo lo que se necesita para ejercitar adecuadamente el derecho de defensa. En esas atenciones, no nos limitamos al tema martes, porque realmente hoy es viernes y necesitamos también un espacio entre el momento en que se nos permita ejercitar el derecho que ya el tribunal dispuso de forma plena, y ojo, no digo que no fuimos, sí fuimos, pero no en las condiciones de tutela judicial efectiva que establece la norma y que estableció el tribunal. En esas atenciones vamos a solicitarle al tribunal que aplace la presente audiencia sobre medida de coerción a los fines de que se dé cumplimiento a la sentencia dictada en audiencia anterior y nos sea permitido tener un encuentro con nuestro representado de forma confidencial y efectiva, que se fije una audiencia dentro de un plazo razonable y que nos permita ejercitar el derecho de defensa preparándolo adecuadamente.
bajo toda clase de reservas. Gracias. Acérquese, doctor. Sí, honorable. Doctor Héctor López Rodríguez, defensa técnica de la señora Rosy Guzmán y el señor Tanner Flete. Magistrada, en el caso de nosotros, tenemos una situación que agrava un poco más la situación de la acabada de narrar por las demás defensas técnicas. Y es que nosotros representamos no solo a la señora Rosy Guzmán, sino también representamos a su hijo, el señor Tanner Flete, y también representamos a la razón social Único Real Estate. Si usted se fija en la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público, Rosy Guzmán y Único Real Estate son el centro de todas las afirmaciones que hace el Ministerio Público. En todas las afirmaciones que el Ministerio Público hace, de una forma u otra toca a Rosy Guzmán. Cuando nosotros estuvimos reunidos con ella, a duras penas pudimos revisar la mitad de la solicitud de la medida de coerción solicitada en su contra. Y ni qué decir en relación con su hijo, porque ahí realmente lo toca muy tangencialmente. Pero en relación a Único, que es la empresa que administró y que realizó todas las actividades comerciales que se le imputan a la señora Rosy Guzmán, nosotros no pudimos ni siquiera tocar con ella las imputaciones hechas por el Ministerio Público. Y en ese sentido, y para ser breve, nosotros entendemos que para hacer efectiva la disposición del artículo 227, que establece en su acápite 1, como una condición de procedencia de la medida de coerción que el Ministerio Público está solicitando, que existan elementos de prueba suficientes para sostener razonablemente. ¿Y cómo podemos nosotros defendernos? ¿Cómo podemos nosotros establecerle a vuestra señoría que razonablemente, como lo dispone el 227, no existen elementos de prueba para que sea dictada una medida de coerción en contra de ella? Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que razonablemente se nos permita un tiempo para poder preparar esos medios de defensa, esos medios de arraigo, organizar toda esa documentación y nosotros venir aquí a plantearle a usted entonces cuál es la realidad en función de las aseveraciones que hace el Ministerio Público. Nuestros representados están dispuestos a esperar 3, 4 días más a los fines de ellos poder discutir con nosotros acusación por acusación, para entonces estar en condiciones de nosotros presentar una defensa técnica eficaz, honorable magistrada, porque no es solamente estar aquí, no es solamente tener los documentos, no es solamente presentar una defensa técnica, es que la misma sea eficaz. En ese sentido, nosotros nos vamos a adherir a la solicitud hecha por las defensas técnicas que nos han antecedido en el uso de la palabra, solicitándole de manera vehemente, misericordiosa si se quiere, que este tribunal tenga bien aplazar el conocimiento de la presente solicitud de medida de coerción y haré justicia. Bien. Honorable, nosotros, al igual que como ha establecido Rigoberto Pérez, defensa técnica de Alejandro José Montero, nosotros, al igual que como ha establecido las defensas anteriores, en el día de ayer precisamente nos presentamos con la intención de dar cumplimiento a la resolución anterior del tribunal a los fines de poder conversar con nuestros representados. Precisamente, tal y como describió la defensa del señor Adam Cáceres, nosotros también pudimos conversar con el imputado, con nuestro cliente, pero de manera, diríamos, limitada, en el sentido de que nunca se nos permitió tampoco conversar de manera confidencial con nuestro cliente, ya que siempre era con la puerta abierta, porque nos establecían que no podíamos cerrarla, y con un seguridad en la puerta. Por lo que nosotros no nos oponemos a las solicitudes hechas por las defensas anteriores, y más que eso, nos adherimos a dicha solicitud, en el sentido de que se nos permita dar cumplimiento a la resolución anterior de una manera efectiva y que podamos conversar de manera confidencial con nuestros representados. Es cuanto. Gracias.
¿Alguna otra defensa o no? Bien. Ministerio Público para referir. Disculpe, no lo vi, doctor. Acérquese. Buenos días, magistrada. Doctor Gerardo Polonia Beliar, que asuma la defensa técnica del ciudadano Raúl Alejandro Girón Jiménez. Honorable, nosotros somos respetuosos de la textura y el planteamiento que plantean los demás colegas, pues cada defensa técnica tiene su modalidad y su forma de hacer su proceso y organizar su defensa. Nosotros somos respetuosos de eso. Nosotros hemos tenido, dentro del marco de la prudencia, de lo que entiende que es una medida de coerción, una audiencia especial exclusivamente para tratar puntos específicos. Y en ese sentido, nosotros en audiencias anteriores hemos ratificado y hemos planteado de que nosotros, previendo la situación que vamos a presentar, estamos debidamente preparados. He podido formalizar, tanto he depositado mi presupuesto ante la Secretaría de este honorable tribunal, como a su vez estamos listos para nosotros poder asumir la defensa técnica de nuestro representado. Haré justicia. Gracias. Ministerio Público. El orden lógico procesal, ¿se van a referir al mismo punto? Una preguntita. Él no es parte de este proceso. Él asiste a... Repítame. El señor Girón frente... Discúlpeme, un momento. Usted asiste a Raúl Alejandro Girón, ¿no es, doctor? Disculpe. Bien, el tribunal se referirá a ese punto. Por favor, tomen asiento. Ministerio Público, por favor. Gracias, su señoría. El Ministerio Público, en la audiencia pasada, varias de las defensas solicitaron el mismo pedimento que solicitan el día de hoy al tribunal, y en ese entonces el Ministerio Público no se opuso por entender que era razonable, honorable magistrada. Pero hoy observamos que la defensa viene en la misma tesitura de no querer conocer la medida de coerción. ¿Y por qué dice el Ministerio Público de que viene en la misma tesitura de no querer conocer la medida de coerción? Sencillo. Si observamos, y no tiene el Ministerio Público ninguna objeción a que el tribunal pueda solicitar al nuevo modelo penitenciario, quien es que tiene la gestión del área de custodia de este Palacio de Justicia, que le certifique, porque ya se lo hizo al Ministerio Público, si se le dio cumplimiento o no a la decisión del tribunal. Y absolutamente podrá tener la certeza el tribunal de que ciertamente se le dio cumplimiento a la decisión. Cada parte, en las condiciones que el tribunal estableció, se le permitió el acceso. Pero más aún, magistrada, el tribunal, por igual, la defensa ha dicho de que había custodia. Hasta esa parte de dónde estaba exactamente ubicada la custodia, afuera, a distancia, se documentó. Y se documentó para transparentar el proceso. Y el tribunal puede solicitarlo. El lugar donde estaba colocada la persona de seguridad, porque ¿en qué lugar del mundo se permite, honorable magistrada, que una persona bajo custodia no tenga una seguridad? Es que creo que la defensa quiere desnaturalizar totalmente un sistema de seguridad que no es propio ni siquiera de la República Dominicana. Pero si vamos a la naturaleza de lo que es la medida de coerción, su señoría, la naturaleza de una medida de coerción es una instancia en la que se conoce si hay mérito, si el Ministerio Público en su instancia que apodera al tribunal tiene mérito o no de su solicitud.
Por igual observaremos aquellos elementos que dispone el artículo 299 y 234 del Código Procesal Penal de la República Dominicana. No es razonable que unas personas que están arrestadas desde el día sábado, a quienes el Ministerio Público le solicitó medida de coerción el día lunes, hoy viernes la defensa diga que no esté en condiciones de conocer una medida de coerción porque no ha tenido la oportunidad de estudiar cada prueba con la defensa, como si fuésemos a producir pruebas en esta instancia propia, más bien esa producción de la fase intermedia o de la fase de juicio. Es en ese sentido que así como dentro del principio de razonabilidad el Ministerio Público no se opuso en la audiencia anterior, entendemos que ya este pedimento no es de derecho, que ya este pedimento lo que busca es que no se conozca la presente solicitud de medida de coerción, y es irrazonable desde varios puntos de vista, honorable magistrada. Estamos en el contexto de una pandemia, en una jurisdicción, honorable magistrado, que incluso estamos y se requiere un tribunal prestado para la atención permanente, ya que no es su sala y es la sala del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional. Pero más aún, honorable magistrado, no es el Ministerio Público tiene entendido, porque lo informó el tribunal en la audiencia pasada, de que a las defensas se les notificó inmediatamente. Entonces nosotros honestamente que el Ministerio Público no entiende la solicitud que hace la defensa. No es una solicitud ya en derecho. Ya el tribunal dispuso, ordenó que la defensa tuviese un acceso especial, se le concedió. La defensa utilizó ese tiempo que la magistrada dispuso, y reiteramos que si el tribunal así lo entiende de lugar, puede contactar con la dirección del modelo que se cumplió. Lo certificó a solicitud del Ministerio Público, ya que a los fines de evitar un posible aplazamiento, dimos seguimiento para que se cumpliera la decisión. En tal sentido es que el Ministerio Público concluye solicitando que el tribunal rechace la solicitud de la defensa por devenir en irrazonable en virtud de que ya el tribunal ha tutelado de manera efectiva el derecho de las partes al permitirles acceso en condiciones especiales entre los imputados y sus respectivas defensas, reiterando el Ministerio Público de que sería violatorio tanto al principio de razonabilidad como al de celeridad procesal el hecho de que a persona arrestada desde el día sábado 24 de abril a los fines de conocerle medida de coerción, todavía al día de hoy se entienda que se debe seguir postergando el conocimiento de la presente audiencia. Haciendo reserva de ser de lugar, aquí están sus señorías las evidencias de que las defensas accedieron y tuvieron la oportunidad de el plazo que el tribunal dispuso estar coordinando su estrategia de defensa con los imputados. Es cuanto, bajo reserva.
Brevemente, refiérase al punto. Claro. Bien, nosotros planteamos dos temas. La inefectividad de la confidencialidad de la reunión. No dijimos que fue inexistente, dijimos que no fue ni confidencial ni suficiente. Y por otro lado, nosotros hablamos también del tiempo transcurrido entre cuando se nos concedió acceder y la audiencia de hoy, que no es suficiente. Y nos vamos a expresar muy brevemente. La magistrada nos dio la razón cuando nos dijo, en ninguna parte del mundo hay un encuentro sin controles. Ella lo que está justificando que no hubo confidencialidad, porque en ninguna parte del mundo se deja solo a un imputado con una parte. Pero resulta que todos nosotros nos debemos a la ley. Y mientras en República Dominicana no me deroguen el 95 numeral 9, que está diseñado para que cuando se solicite una medida de coerción, el imputado tiene derecho, numeral 9, reunirse con su defensor en estricta confidencialidad. Esa estricta confidencialidad, que ella dice que no se da en ningún lugar del mundo, en República Dominicana la ley lo establece. Y el respeto a la ley es lo que nosotros estamos pidiendo. Y no puede el Ministerio Público empezar a pedir que se viole la ley. Entonces, lo que estamos pidiendo es lo que dice la ley, nada más. No decimos que no, decimos que hubo el encuentro, pero el señor Freddy Polanco, encargado del lugar, no nos dejó que estuviésemos a solas, siempre con un personal. Entonces, en esas atenciones, y también, magistrada, algo muy simple, el Ministerio Público está pidiendo que el caso sea declarado complejo por la cantidad de pruebas y pluralidad de partes, y está pidiendo 1 año de medida de coerción, o sea, 1 año de privación de libertad, y no puede esperarse 2 días. No puede esperar 3 días, pero quiere 1 año con la gente presa. Entonces, ¿dónde está la razonabilidad? Es que no es la libertad de ellos que se está juzgando, es la libertad de nuestro defendido. Y nuestro defendido, el que está preso, es el que dice, es que yo quiero conocer de qué se me acusan, porque para darme la palabra yo tengo que saber de qué voy a hablar. Para yo poder intervenir y decir, no, pero eso es ficticio, eso es mentira, tiene que saber. Entonces, nosotros lo único que pedimos es que nos garanticen el derecho de defensa. No se está poniendo algo irrealizable, pero no queremos que nos sigan poniendo lo que se dice en el lenguaje popular, bobo. Ah, ¿tú quieres una reunión? Ah, sí, yo te la voy a conceder un día antes de la audiencia y no te voy a dejar solo. Ajá. Y después vengo con una certificación, te cumplí. No. ¿Quién ratifica su posición? Doctor. Sí, lo bueno de uno tener colegas como Trina es que uno no le quita los temas, y no voy a tocar los temas que yo tocó. Lo que sí voy a tocar, magistrada, es que a mí me sorprende que el Ministerio Público se oponga a la solicitud cuando ellos están en el deber constitucional de garantizar derechos fundamentales según lo que establece la Constitución en el artículo 169, párrafo 1. Ellos tienen que velar porque a estos imputados se les respete el derecho de defensa. No es que nosotros no queremos, nosotros estamos preparados para este caso y otros, porque para eso nos formamos. Nosotros no es que no queremos, magistrada, es que no ha sido eficiente la comunicación ni la preparación de la defensa. Es a eso que ellos le temen entonces. Si ellos dicen que nosotros no queremos, ellos les temen entonces que nosotros nos preparemos correctamente y desmontemos la novela que han presentado. Ahora, que no se preocupe tanto porque nuestros representados están presos desde el sábado, que se preocupen por cumplir la ley, garantizar los derechos fundamentales que están contenidos en la misma ley de ellos, la ley 133-11, artículo 1. El único que no se está oponiendo aquí, magistrado, a que esto se aplace, es una persona que ellos le van a solicitar otra cosa con prisión preventiva. Así sí es bueno. Si yo supiera que a mis clientes no le van a solicitar prisión preventiva, yo no me opongo a nada, porque si me opongo significa que nuestro cliente va a quedar preso sabiendo que va a salir en libertad. Entonces, en ese sentido, magistrada,
debido a que Elsa Trinidad Grillén ya estableció que no es que no se le haya dado cumplimiento, es que no hubo suficiente tiempo. Se le dio cumplimiento de manera parcial, pero no fue eficaz porque al tiempo no pudimos hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Ratificamos. Doctores, ¿se adhieren? ¿Ratifican sus posiciones? Bien. Bien, al examen de la solicitud, innegablemente el derecho de defensa tiene raigambre constitucional. En ese sentido, y conscientes de ello, este tribunal, consciente de su rol de árbitro imparcial, dispuso en la audiencia anterior que el intervalo de tiempo que intervino entre la notificación a las defensas técnicas, que fue el mismo día de la solicitud por parte del Ministerio Público, y la oportunidad de reunirse y preparar sus medios de defensa de cara a la pertinencia o no de la solicitud por parte del Ministerio Público, dispuso que, tomando en consideración la coexistencia de las reglas sanitarias, que no son un tema circunscrito a este proceso, sino un tema global, con las reglas relativas a la seguridad, se habilitaran espacios en alcance y contenido para que pudieran las defensas y sus asistidos tener contacto con la glosa, con la solicitud, y que se les permitieran los dispositivos. Esta juez ha constatado, no solamente por las certificaciones que constan en la Secretaría del Tribunal y que se desprenden de las mismas afirmaciones de las defensas técnicas, de que sí tuvieron oportunidad de cumplir las 3 horas dispuestas por el tribunal, que son adicionales al tiempo ya y a las reuniones previas. Este tribunal entiende que el punto neurálgico de la discusión aquí no es la satisfacción del intervalo y de las condiciones que el tribunal dio, sino la finalidad. Señala la defensa técnica que es a los fines de preparar sus medios de defensa, rebatir las pruebas y desmontar las afirmaciones del Ministerio Público. Es menester señalar que el legislador ha deslindado las etapas procesales y su dinámica procesal. En esta etapa procesal no se practican pruebas, ni es el escenario procesal en que se desmontarán o no las afirmaciones que realiza el Ministerio Público para sostener su solicitud. Este escenario procesal está destinado para verificar la pertinencia o no de cara
a si es menester, necesario, útil, imponer una medida de coerción y verificar si son aplicables o no las reglas de complejidad. Al examen de todo el contexto, del cuadro general que se plantea, se desprende que han sido tuteladas efectiva y operativamente el derecho de defensa de cara a la naturaleza de esta audiencia, por lo que rechaza la solicitud y ordena la continuación de la causa. ¿Sí? Buena, magistrada. De nuevo, Félix Portes. Magistrada, en virtud de lo que establecen los artículos 407 y 408 del Código Procesal Penal, específicamente, vamos a interponer un recurso de oposición de manera oral a la decisión que ha dado esta honorable jueza. Nuestro recurso de oposición, magistrada, se fundamenta en lo siguiente. Es que la jueza ha denaturalizado las razones por las cuales nosotros necesitamos ver a nuestro cliente. No es que nosotros vamos aquí a embarcarnos a un juicio ni a una audiencia preliminar. Es que mínimamente tenemos que leer la documentación que ha presentado el Ministerio Público. La cintila de prueba del Ministerio Público son 279 archivos y como estableció nuestro representado, uno de esos archivos tiene 68 páginas. Y yo he tenido casos en medida de coerción donde el Ministerio Público presenta un acta de allanamiento que yo la he leído y se ha encontrado que ese allanamiento se realizó sin una orden judicial y ocuparon X objeto ilegal. Ahí no hubo medida de coerción. ¿Por qué? Porque yo advertí una irregularidad. Y esa irregularidad, esa nulidad, esa excepción se plantea en cualquier estado del proceso. Y en este proceso, que es la vista de medida de coerción, nosotros tenemos el derecho, y nuestros representados también, de examinar cada prueba. No es que nosotros vamos a rebatir cada prueba, pero mínimamente nosotros tenemos que saber de qué se acusa y cuáles son los elementos que fundamentan la medida de coerción. Aquí nadie ha dicho, magistrada, se ha querido sacar de contexto eso, aquí nadie ha dicho que vamos a hacer una audiencia preliminar. Pero si el Ministerio Público de manera sorpresiva establece 270 pruebas, que no son pruebas nada, que son archivos, y en uno de esos archivos tiene 68 documentos, que yo no he visto todavía la primera medida de coerción normal, sencilla, con 68 documentos, entonces estamos ante una situación que es totalmente anormal. Y como esto es una solicitud de medida de coerción que ni es sencilla, ni tiene una cintila de prueba como una audiencia normal, no puede tratarse como una audiencia normal, magistrada. Esto es una audiencia de medida de coerción que tiene características especiales en el sentido de que es primero lo que el Ministerio Público está solicitando, 1 año de prisión y complejidad. Segundo, ¿qué ha aportado el Ministerio Público? Entonces, si esta honorable jueza, que yo sé que no lo ha hecho, porque sé que es respetuosa de la ley, que esta jueza no ha visto la solicitud ni ha visto las pruebas, pero como dijo nuestro representado, si usted se va a la prueba 33, usted se va a dar cuenta que hay 68 documentos. Y no es que nosotros queremos leerlo, pero por lo menos a vista, a vuelo de pájaro, uno tiene que ver de qué se trata. Entonces, en ese sentido, magistrada, y este otro sentido que yo quiero hacerle saber a la magistrada, es que esa solicitud que nosotros estamos haciendo en nada perjudica al Ministerio Público. Esa solicitud perjudica a nuestros representados porque van a durar 3, 4, 5, 6 días más detenidos, pudiendo tener otra medida que no sea la de prisión preventiva que ha solicitado Medec. Eso no afecta ni a la jueza ni al Ministerio Público la solicitud. Eso no causa ningún agravio para la jueza. Eso no causa ningún agravio para el Ministerio Público. Es más, esta honorable jueza está llamada, de acuerdo a lo que establece el artículo 12 del Código Procesal Penal, a allanar cualquier obstáculo que tengamos, y le estamos manifestando aquí que yo, por ejemplo, estuve en estado de indefensión con mi defendido. Porque no es verdad que yo voy a aceptar la defensa de ese señor sin yo poder examinar las pruebas que ha presentado el Ministerio Público, para entonces yo establecer cuáles presupuestos, no pruebas, voy a aportar en nombre de él. Yo inmediatamente, si usted me niega este recurso de oposición, él va a tener que buscar un abogado. Porque no es verdad que yo aquí voy a poner en juego la libertad de este señor sin yo poder
haber examinado la solicitud de medida de coerción y las pruebas con él, como lo hago con cualquier imputado. Si bien la honorable jueza nos ha dado la oportunidad, pero no ha sido suficiente, magistrada. No ha sido suficiente, no es que no la han dado, no ha sido suficiente. Y le estamos aquí denunciando a usted las razones por qué no ha sido suficiente. Y no es que nosotros no estamos en condiciones de conocer este caso u otro, sino que tenemos que presentar una defensa eficaz. Y eso conlleva el tiempo. Y eso no le va a afectar al tribunal ni al Ministerio Público. En ese sentido, nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. Primero, que se acoja en cuanto a la forma el presente recurso de oposición interpuesto contra la decisión que ha dado la honorable jueza. En cuanto al fondo, esta honorable jueza tenga bien a reconsiderar su decisión, toda vez que no es para preparar pruebas a descargo que se solicita el aplazamiento. Es para leer la solicitud de medida de coerción, conocer de la cintila de 270 archivos que ha presentado el Ministerio Público y que nuestro representado tenga la oportunidad de conocer tanto la solicitud como de la documentación que ha presentado el Ministerio Público de forma digital. Conocer, no preparar pruebas a descargo, leer, estudiar para saber los presupuestos necesarios a presentar en esta vista de medida de coerción. En este sentido, que se aplace la presente audiencia para el día que esta honorable jueza entienda a los fines de garantizar el derecho de defensa material y defensa técnica de nuestros representados, ya que dicho aplazamiento no causaría ningún perjuicio para el Ministerio Público ni para este tribunal. Al revés, garantizaría los derechos fundamentales y garantías de nuestros representados bajo la más amplia reserva de derechos. Maestra, nosotros vamos a hacer uso también del derecho a recurrir en oposición a la decisión. Quisiéramos resaltar que la magistrada se refirió al tema reunión, aunque insistimos en que el 95.9 se refiere a medida de coerción, o sea, a esta etapa es que tiene que haber estricta confidencialidad, no en otra etapa. Dice medida de coerción, debe haber estricta confidencialidad. Y tampoco la lógica de la pandemia me lleva a anular ese derecho fundamental, porque la lógica de la pandemia es que seamos menos, no más. Entonces, mientras más guardia yo tengo, menos me va a dar el COVID, porque los guardias me van a defender del COVID. Yo lo que estoy diciendo es que me dejen reunirme a solas con mi cliente, en estricta confidencialidad. Y eso no contraviene las normas sanitarias. Y los derechos fundamentales no pueden estar supeditados a temas logísticos. Ahora bien, vamos a dejar ese tema. No quieren que me reúna a solas con mi cliente y quieren pasarme una medida de coerción sin yo tener ese contacto. Bien, hay un punto al que el tribunal no se refirió. Nosotros le indicamos al tribunal que
necesitábamos que nos garantizaran el ejercicio pleno del derecho de defensa. Y cuando hablábamos de pleno, le hablamos de los presupuestos. Porque salí sobre las 3 de la tarde sin comer desde la mañana aquí, y mi representado me estableció una serie de temas que me permitían salir a buscar los presupuestos. Pero la audiencia era hoy, y cada vez que hay una audiencia, no tenemos nosotros tiempo de preparación ni de buscar los presupuestos, tenemos que estar aquí. Entonces, hoy es un día nulo. Y le preguntaba yo a la magistrada, magistrada, entonces, la plenitud de mi ejercicio, ¿en qué momento voy a preparar el presupuesto? Porque esto es una medida de coerción. Yo no le estoy diciendo al tribunal que yo voy a traer la prueba de descargo, pero el código establece unos parámetros sobre los arraigos. Por ejemplo, él me dio los datos de una persona para que fuese garante personal. ¿Cómo yo consigo esa persona si no he podido? ¿Cómo me defiendo? Entonces es muy simple pedir 1 año de prisión contra una persona que está atada de pies y manos. Entonces, si es así, no celebren medida de coerción. El Ministerio Público la solicita y se la dan administrativamente, porque nos están anulando. Entonces, nosotros le vamos a solicitar al tribunal que, en atención a que el derecho que tenemos de motivar, de que se motive y se decida todos los pedimentos de las partes establecidos en los artículos 23 y 24 del Código Procesal Penal, el tribunal se refiera a la solicitud que se le hizo de aplazamiento para el ejercicio del derecho pleno a la defensa mediante la posibilidad razonable de obtener los presupuestos, la cual surgió, más bien no podía surgir antes del día de ayer, que fue cuando se nos permitió el contacto no confidencial, bajo reservas. Doctor. Su señoría, Héctor López, defensa técnica de la señora Rosy Guzmán y el Tanner Flete Guzmán. Mire, hablarle a un juez de este recurso, de un recurso de oposición, a mí siempre me ha parecido muy complicado, porque se trata de un recurso de retractación. Es decir, poner al juez en la difícil posición de, después de haber decidido una cosa, desdecirse de eso que el juez ya dijo. Y yo entiendo que es una mecánica difícil, siempre lo he dicho. Este recurso de oposición coloca al juez en una posición difícil. Pero la ley lo contempla como una segunda oportunidad, porque el juez pudo haber analizado ciertos aspectos del petitorio hecho que no son necesariamente aquellos a que se refería aquel que los propuso. Y yo voy a ser breve en esto. ¿Por qué? Porque yo voy a sustentarme en la propia solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público. En la página número 89, el Ministerio Público afirma lo siguiente: ofrecimiento de elementos de prueba que fundamentan la solicitud de medida de coerción. Repito, ofrecimiento de elementos de prueba, pero no para la etapa intermedia. Es que el Ministerio Público dice ofrecimiento de elementos de prueba que fundamentan la solicitud de medida de coerción. Entonces, nosotros nos vamos a preguntar ahora, ¿es que acaso el Ministerio Público va a plantearle al tribunal que pretende retirar todos los elementos de prueba que hizo acompañar con su solicitud? Si es así, entonces nosotros tenemos que revisar nuestra posición, porque el Ministerio Público diría, magistrada, no, todos los elementos de prueba que nosotros hemos aportado, repito, para fundamentar nuestra solicitud, nosotros los vamos a retirar y nosotros vamos a depositar única y exclusivamente a la instancia. Entonces, si es así, nosotros revisamos nuestra posición. Pero magistrada, nosotros nos vamos allá. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo no estoy muy conforme con aquello de que
Única y exclusivamente yo debo de preparar un inventario de documentos que demuestren el arraigo. Yo no estoy muy conforme con eso, no porque lo diga yo, porque vaya, que lo digo yo importa poco. Es que lo dice, yo quiero que me explique el Ministerio Público, ¿de dónde, qué hacemos con el artículo 230? ¿Qué hacemos con él? Porque el artículo 230 establece claramente, las partes pueden proponer prueba con el fin de sustentar la imposición, revisión, sustitución de la medida de coerción. Entonces, yo quiero que me digan qué significa esto de que las partes pueden proponer pruebas. Pero yo me voy más lejos todavía. Es que el 227 establece como procedencia para la colocación de medidas de coerción que existan elementos de prueba suficientes. ¿Y a qué elemento de prueba se refiere el legislador, magistrada? Es a eso que nosotros referimos, es eso lo que nosotros queremos que usted tome en cuenta, ese enfoque. No es que la reunión se dio o que no se dio, es que simplemente, como lo ha dicho la distinguida colega que nos antecedió en el uso de la palabra, el tiempo que ha intervenido entre la reunión con nuestro cliente, que no llegamos más que a la mitad de leer esos medios de prueba que el Ministerio Público está sometiendo como apoyo a su medida que él solicita. Entonces, ¿para qué la somete? ¿Para qué la deposita? Si la deposita para que nosotros simplemente sepamos que están ahí y no la podemos conocer en virtud del 97, entonces yo quiero que la magistrada tome eso en cuenta y entienda que nuestros patrocinados no han podido conocer cuáles son los elementos de prueba que han sido aportados por el Ministerio Público para sustentar su medida de coerción, no es para otra cosa, no es para sustentar un juicio de fondo. En tal virtud, nosotros le vamos a rogar que frente a la difícil posición de una medida de retractación, evalúe que son los propios imputados, son aquellos que están sometidos a una prisión, que podrían, y estoy casi seguro, que cuando la magistrada escuche los argumentos que tienen que vertir, va a dictar o ninguna medida de coerción o una medida mucho más leve. Y esto le están pidiendo a usted vehementemente, los que están presos, que le dé un chancecito, que les permita conocer al detalle de qué se les acusa y las pruebas que están siendo sometidas en su contra. Es eso, simplemente, honorable magistrada. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna otra defensa? No. La señora quiere decir algo. Acérquese, por favor. Su nombre y qué tiene que decir. Buenos días, honorable magistrada. Mi nombre es Rosy Guzmán y, como usted sabe, soy imputada en este proceso. Quiero declarar que me siento completamente vulnerable en cuanto a mi defensa, porque no he podido, por el tiempo y por todos los argumentos que han dado los abogados, para yo presentarle a mi abogado toda la documentación que necesita, todo el presupuesto que necesita. Y entiendo prudente, honorable magistrado, que usted tenga a bien sopesar esta situación en la que me encuentro de indefensión, porque precisamente ustedes también están para garantizar mis derechos. Es cuanto. Gracias. ¿Se puede acercar, por favor, su nombre y qué tiene que decir? Al micrófono, por favor. Buenos días, honorable magistrada, secretariado, alguacil, honorables magistrados del Ministerio Público, los demás imputados y todo el cuerpo técnico de defensa. Quiero dirigirme a usted, honorable magistrada, primero diciéndole que por primera vez en mi vida, tengo 52 años de edad, nunca había estado en una situación como esta y tal vez por desconocimiento no sepa cómo dirigirme adecuadamente a usted y tal vez no tenga las destrezas de la retórica forense que tienen los abogados que me han antecedido, pero trataré de hacerlo dentro del marco de todo el respeto que amerita la sobriedad de un escenario como este. Quiero decirle, señora magistrada, que estoy profundamente agradecido porque he visto el cumplimiento de derechos que me son atinentes
en indulgencias que usted ha tenido, como que se me entregara el expediente acusatorio, que de manera sorpresiva encontré que usted tomó la decisión y ya en no más de una hora yo lo tenía en mis manos y pude leerlo. Y pude allí enterarme de tantas acusaciones de que soy objeto en ese expediente. Al leerlo, me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones. Sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor. Y eso me ha tocado profundamente, magistrada. Yo soy presentado allí como un malhechor y debo de tener las formas de desmontar todo esto. Sé que para lograr ello necesito del apoyo de mis abogados y aunque usted fue sumamente generosa, honorable magistrada, en darnos todo este tiempo, hasta el día de ayer las visitas con mis abogados duraban no más de 5 o 10 minutos, durante 3 horas logramos avanzar bastante. Ellos tuvieron información que yo no había podido darles y le di algunas herramientas para que ellos pudieran elaborar una defensa efectiva de mi persona y de mi honor. Pero al salir a las 3 de la tarde, obviamente yo le di varios nombres de personas que podrían ser garantes míos para ello demostrar los arraigos míos en este proceso. Y obviamente el poco tiempo que le quedó ayer, eso era imposible. No solamente es conocer las pruebas, son gestiones que ellos tienen que hacer en diferentes lugares para procurarse los elementos que me pueden defender. Entonces, honorable magistrada, atendiendo a la generosidad que usted ha mostrado y conociendo yo el prestigio que le precede a usted por las excelentes referencias que tengo de usted y su ejercicio profesional, yo me solidarizo con la petición que ha hecho la barra de mi defensa. Muchas gracias. Gracias. Ministerio Público, por favor. Muchas gracias, magistrada. Nosotros quisiéramos iniciar, verificando algunas cuestiones de admisibilidad. ¿Por qué? Suele ser manido el argumento de que el recurso de oposición no tiene taxativamente en el código el requisito de la novedad. Y es cierto que el código no establece de manera expresa el requisito de la novedad. El requisito de la novedad es una consecuencia de la lógica. ¿Por qué el requisito de la novedad es una consecuencia de la lógica? Porque no se puede pretender argumentar con el fin de lograr que el juzgador cambie de opinión si lo que se hace es presentarle al juzgador, en este caso a la juzgadora, los mismos argumentos. Entonces, aunque el código no lo establezca de manera expresa, a mismos argumentos deben seguir mismos resultados. La primera defensa que presenta el recurso de oposición es la defensa del imputado Núñez de Asa. Y mire que sí pudimos advertir una diferencia en esta defensa entre lo que se planteó al momento del pedimento
y lo que se planteó luego en el recurso de oposición. ¿Cuál fue ese elemento? Que en el pedimento se dijo que estaba preparado, textualmente. Dijo, nosotros estamos preparados, dijo el abogado. Y en el recurso de oposición, entonces ya parecía decir a este tribunal que no estaba preparado. Ahora bien, esto hay que resolverlo como Jack, por parte. ¿Quién es que no está preparado? ¿La defensa técnica o la defensa material? O ambos, pero hay que resolverlo. Iniciemos por la defensa técnica. A la defensa técnica, y lo ha dicho el mismo tribunal, se le notificó esta audiencia, los elementos de esta medida de coerción para el conocimiento de esta audiencia, el mismo lunes 26. Hoy estamos a 30. ¿Cómo puede ser que se le diga a esta juzgadora de manera razonable que desde el lunes pasado a hoy, día viernes, la defensa técnica no se ha podido preparar? Porque si esta juzgadora asume ese argumento, nada impide que en una próxima audiencia, así sea en diciembre, la defensa le diga, mire, no nos pudimos preparar. Y estaríamos aquí en consecuencia por los siglos de los siglos. Nos queda la defensa material. ¿Cómo debe resolver este tribunal la cuestión de la defensa material? Bueno, tiene que ajustarla al momento procesal que estamos viviendo. Y esta no es una audiencia preliminar. Eso lo ha dicho el tribunal y lo ha planteado previamente también el Ministerio Público. Esta es una audiencia de medida de coerción. Y este tribunal, garantizando el derecho de la defensa técnica y de la defensa material, otorgó un plazo prudente que las propias defensas han admitido que se ejecutó para que pudieran revisar con sus representados estas evidencias. Pero ojo con esto, magistrada, el plazo de 3 horas es para unir las dos variables, o sea, la variable defensa técnica con la variable defensa material. Fuera de eso, la variable defensa técnica no tiene límites. Bueno, ¿no lo ha tenido el Ministerio Público? ¿O acaso le podemos decir a usted que si esta audiencia se aplazara hoy, el Ministerio Público para revisar algún elemento tiene que esperar al día lunes? No lo puede hacer inmediatamente baja de esta audiencia, o mañana sábado, o el domingo. Entonces no puede decir la defensa material, por ejemplo, que solamente tuvo 3 horas. No, ha tenido desde el día lunes, en principio, hasta el día de hoy. No obstante, es prudente señalar que la defensa ha reconocido la fortaleza de la imputación del Ministerio Público y la contundencia de sus evidencias. Eso es cierto, pero incluso para eso hay que revisarlas. Es verdad que son contundentes, fulminantes. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque las han revisado. Entonces, un plazo adicional lo único que haría sería retardar de manera innecesaria esta audiencia. ¿Y qué pasa con el tema del plazo? Con el tema del plazo hay una cuestión que se le impone a esta juzgadora, que no tiene que ver con que se lo plantee el Ministerio Público o que se lo plantee la defensa. Es algo que se le impone porque es un mandato del legislador. Y con su venia, permítame leer el contenido del artículo 8 del Código Procesal Penal Dominicano. Establece: toda persona tiene derecho a ser juzgada en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y la víctima el derecho de presentar acción o recurso conforme lo establece este código frente a la inacción de la autoridad. ¿Qué es lo que ha sucedido en este proceso? Pero ¿quién decide qué es un plazo razonable? La única persona que lo puede decidir es un tercero imparcial. En este caso, la juzgadora de este proceso, que ya ha establecido un plazo razonable. Continuando,
la defensa del imputado Adán Cáceres, primero, entra en la misma dinámica de la defensa anterior, repitiendo los mismos argumentos, pero hay algunas cuestiones que es necesario resaltar. Primero, han dicho que no han podido reunir los presupuestos en la misma semana, y aquí hay un elemento adicional. Esta defensa no tiene un abogado, tiene 3. En un mundo como el de hoy, por ejemplo, ¿qué impide? Ahora mismo, si nosotros necesitáramos algo, como lo necesitamos, porque si el tribunal quisiera ver las fotos, por ejemplo, de cómo se reunieron, están aquí, y el tribunal no ha visto a un miembro del Ministerio Público salir a buscarla, porque eso se resuelve con un WhatsApp. O sea, uno de los abogados puede estar reunido con el imputado, el otro puede estar esperando que le dé una instrucción para salir a buscar información o para salir a contactar una persona para que sirva de garante, solo para poner un ejemplo. Porque el derecho de defensa es un derecho activo. El derecho de defensa no es un derecho pasivo. El derecho de defensa no puede estar sustentado sobre la base de deme plazo, deme plazo, deme plazo, que en algún momento, honorable magistrada, algo pasará. Porque eso no es ajustar el conocimiento de los procesos al plazo razonable. Otra cuestión que plantea esta defensa es el derecho a reunirse en estricta confidencialidad. Nosotros tenemos aquí las fotos donde estaba la persona que estaba vigilando. ¿La pueden ver? Están aquí las fotos. ¿Quién define lo que es estricta confidencialidad? O, dicho de otra manera, ¿qué pretenden? Que se lo coloquen en un monasterio y manden de vacaciones a todos los monjes de esos monasterios para que ellos puedan estar ahí. No puede, bajo ninguna circunstancia, ningún proceso ni ningún tribunal dejar al arbitrio de las partes lo que un elemento como este, por ejemplo, se entiende por estricta confidencialidad. Y hay algo que tienen los procesos penales que es sumamente interesante, y a veces lo olvidan las partes. ¿Qué? Que el proceso penal es dialéctico. En consecuencia, este tribunal ya juzgó lo referente a si esa reunión se había dado con la confidencialidad necesaria. Por eso falló, y le falló en contra. Ahora este tribunal no tiene que volver sobre esos pasos, salvo que a este tribunal se le dieran argumentos que le obligaran a volver sobre esos pasos, y esos argumentos no se le han presentado a este tribunal. Finalmente, magistrado, dice la defensa de la imputada Rosy Guzmán y Turner Flete que ellos están obligados a, o que tienen la posibilidad o la oportunidad de ofrecer pruebas conforme lo establece el artículo 230 del Código Procesal Penal Dominicano. Y eso es cierto, pero ¿en qué tiempo? ¿O acaso a ellos tampoco le ha dado una semana, o desde el lunes hasta hoy, para reunir esos elementos de prueba? Ojo con esto, dentro del marco del conocimiento de una medida de coerción. ¿Por qué digo dentro del marco del conocimiento de una medida de coerción? Porque el artículo 10 de la resolución 1731 solo manda a reproducir pruebas cuando se alega vulneración de derechos fundamentales. Si en una audiencia de medida de coerción no se alega vulneración de derechos fundamentales, entonces no existe la necesidad de que en esa audiencia de medida de coerción se reproduzca prueba.
¿Por qué? Porque el propio artículo 227, el estándar que establece es de la probabilidad de que la persona imputada sea autor o cómplice de los hechos que se le imputan. Entonces, como con que sea probable es suficiente, no es necesario que se reproduzcan pruebas en esta audiencia. Luego de eso, lo que hay que juzgar es el peligro de fuga, y a esos fines este tribunal ha otorgado a cada una de las defensas el tiempo suficiente. En ese sentido, el Ministerio Público va a concluir solicitando a este tribunal acoger el recurso de oposición en cuanto a la forma, por haber sido presentado en tiempo hábil. Segundo, rechazar el recurso de oposición en cuanto al fondo, por no habérselo aportado a esta juzgadora elementos suficientes o al menos novedosos como para hacerle variar la decisión que ha emitido. Tercero, que ordene la continuación del conocimiento de la presente audiencia, en espera de una justa y sana administración de justicia. Tratándose de un recurso de oposición, salvo que tengan algún elemento muy puntual nuevo, no hay nada más que referir si es lo mismo. Doctor. Mire, magistrada, es importante señalar que usted, cuando dictó la medida de que nosotros pudiéramos subir con el dispositivo electrónico, es porque usted se dio cuenta que para hacer efectiva el derecho de defensa se necesitaba eso. Y en realidad nuestro derecho de defensa comenzó a producirse, a utilizarse de manera efectiva cuando usted dispuso eso. O sea, el plazo que nosotros tenemos ha comenzado en el momento que usted tomó esa decisión y nosotros fuimos por primera vez. Es desde ahí, no desde el sábado o desde el domingo, como establece el magistrado Wilson Camacho. Ratificado. Muy brevemente, magistrado. El señor Camacho refería que no se le había aportado al tribunal el elemento novedoso. Nosotros le establecimos al tribunal que hubo un punto que el tribunal omitió en su decisión. Como lo omitió, yo no le puedo pedir que diga lo mismo porque no dijo nada en torno a eso. Entonces, al contrario, lo que le estoy diciendo al tribunal, se quedó esta parte, por favor, evalúela a través del recurso de oposición. Y por eso hablamos del artículo 24 y 23 del Código Procesal Penal sobre la motivación de decisión y la obligación de decidir. Y es que nosotros le dijimos al tribunal, independientemente del derecho de defensa, independientemente de que no tuvimos un contacto, y gracias al Señor la Fiscalía aportó su propia prueba de que continúa con la práctica de espionaje, de grabar, tomar fotos. Esa es la mejor prueba de que no hubo confidencialidad, porque hasta fotos inconsultas nos tomaron. Pusieron al guardia a posar aquí un chin lejito y el guardia volvía y se ponía adelante. Entonces, la prueba la aportaron ellos y qué bueno que conste en acta que sacaron una fotografía del imputado mientras estaba reunido en estricta confidencialidad. Exhiba la imagen, por favor, fiscal, porque están partiendo de una información que no tenemos, no sé a qué se refiere la doctora. El Ministerio Público enseñó una fotografía aquí del imputado en plena sala de audiencias. De un recurso de oposición tendría que resolver esa cuestión. Sí, es que es un elemento nuevo que él mismo aportó en su discurso, por eso me refería a él. Y fundamentela, por favor. Por favor, algo así. Muéstrele a la doctora y luego. Magistrada, por favor, que muestre el folder con todas las fotos. Bien. Él hizo uso de esta. Muéstrala. Está bien. No, porque como por favor, todo fue público, vamos a utilizar las formas de interacción procesalmente adecuadas. El militar, la computadora, el licenciado Cristian y yo, todo posado, todo ante el mundo. Y esa es la estricta confidencialidad que se garantiza en República Dominicana. Bien, ratifica su grabado, posición. todo, muy bien. Eso se parece a lo que yo llamo higiene procesal. Cuando el querellante no cuida, o el Ministerio Público no cuida la higiene procesal, va llenando un checklist para que se le caigan los procesos. Pero seguimos.
¿Ratifica su posición respecto al recurso? Ratificamos el tema de la novedad. Le establecemos al tribunal que no todas las defensas fueron notificadas el lunes. En nuestro caso fue el lunes a las 6 de la tarde, o sea, yo el lunes no tuve un día completo, el martes fue mi único día, miércoles tuvimos audiencias aquí, el miércoles el tribunal constató que no hubo un acercamiento pleno con el defendido, y ese acercamiento pleno lo dan un día antes. Entonces, es evidente que lo que quiere el Ministerio Público es ganar sin contrincante, pero así no puede ser. Que nos garanticen nuestro derecho, magistrado. Ratifica. No estamos pidiendo nada, un plazo extraordinario, muy simple, que nos permitan defendernos y que se respete la ley. Si se respeta la ley, ganan ellos y ganamos nosotros. No les pedimos que nos den la razón, que nos dejen defender. Es cuanto. Muy breve, magistrado, y puntual. Muy breve, honorable, muy puntual. Claro que sí. Permiso, magistrado, ¿me permite bajar al bar? Sí. ¿Usted tiene más abogados en su barra? Por supuesto. Continúe, doctor. Sí, ejercimos el derecho al recurso de oposición, honorable magistrada. Muchísimas gracias. Sabemos que con estas máscaras es complicado. Mire, magistrada, de manera muy puntual, en cuanto al licenciado Camacho que habla de la novedad, por eso me refería a las dificultades que tiene un juzgador cuando a él se le somete un recurso de retractación como ese recurso de oposición. Nosotros establecíamos claramente, magistrada, y no queremos que eso quede en su subconsciente, que no existe la novedad, porque nosotros estamos de acuerdo en ese sentido con el licenciado Camacho. Existe la novedad desde el momento en que la magistrada se refiere en su decisión a que se tuteló el derecho de defensa y que se le permitió el conocimiento de los elementos probatorios de manera digital con sus abogados. Lo que nosotros estamos planteando como novedad es que el tiempo que transcurrió entre el momento que nosotros nos reunimos con nuestros representados y el día de la realización de la audiencia de hoy, no ha transcurrido un tiempo suficiente para nosotros preparar esos elementos de prueba que el licenciado Camacho de manera muy correcta plantea que sí son posibles dentro del marco de la estructura que el legislador le ha dado al conocimiento de una medida de coerción. Y por último, nosotros quisiéramos decir que es verdad que el proceso penal es dialéctico, pero también hay que tener en cuenta que el proceso penal responde a un principio de lealtad procesal. Y yo pregunto, ¿qué tiempo duró el Ministerio Público para preparar hojas y hojas de una solicitud de medida de coerción? Tuvimos el mismo tiempo nosotros frente al tiempo que tuvo el Ministerio Público para prepararla, para defendernos de ella. Es un problema de razonabilidad, honorable magistrado. Es que son abrumadoras, pero no abrumadoras porque son abrumadoras porque prueban algo, es que son abrumadoras por su cantidad. Aparentaría que se nos quiso colocar trampas, 1 millón de documentos para que usted se pierda entre esos documentos y no vaya hacia los documentos puntuales que usted debe de conocer para invocar frente al tribunal y poder realizar, repito y por último digo, una defensa eficiente, porque no basta con el ejercicio del derecho de defensa si este no es eficiente, honorable magistrada. Haré justicia.
Bien, el tribunal al examinar la cuestión, conforme los términos del artículo 407 y el artículo 408 del Código Procesal Penal, el recurso presentado de oposición por las defensas técnicas de las personas investigadas, de las personas imputadas, cumple con los requisitos establecidos por la ley, por lo que procede declararlo como válido. En cuanto al fondo, es innegable la posibilidad que tienen las partes procesales de someter al escrutinio del tribunal la decisión que dictó a los fines de que nueva vez examine la cuestión, partiendo de que a su juicio existen omisiones sustanciales a garantías inherentes a las personas imputadas. En primer término, al examinar la decisión que dictamos y que es objeto de recurso, se verifica que este tribunal sí otorgó un plazo diferenciado y proporcional a partir de la presentación de la solicitud por parte del Ministerio Público. En específico, tuteló e intentó garantizar el derecho de defensa de las partes de manera eficaz al notificar el mismo día, 26, excepto dos defensas, en este caso la defensa de Rosy Maybellín Guzmán y Tanner Flete, quienes fueron notificados al día siguiente a las 8:30 de la mañana. El tribunal, justamente al percatarse de que el plazo inicial versus el volumen de piezas de la instancia que fue depositada no resultaba razonable ni suficiente, en adición a las reuniones previas o los intercambios que habían tenido, el primer contacto de los imputados con sus abogados, pues potenció y, entendiendo, dictó una decisión que en alcance y contenido cubría las necesidades que expusieron los abogados para hacer uso eficiente del derecho de defensa, como son el uso de dispositivos, el espacio habilitado que garantice la confidencialidad. ¿Y qué es la confidencialidad? La confidencialidad no es más que la garantía de que la información personal que se iba a suscitar y el intercambio entre la persona imputada y su defensa como garantía constitucional no sea de conocimiento de otras personas. Conforme la certificación y conforme la imagen exhibida, se pudieron reunir en un espacio lejos de la custodia, en el que no tenían un contacto cercano. Esto está refrendado no solo en la certificación, sino en la imagen a que hacen referencia. Pero en adición a esto, como punto neurálgico, que es el destacado por los abogados, con base en la insuficiencia del tiempo para preparar sus medios, este tribunal entiende que el plazo otorgado sí fue razonable de cara a la naturaleza de la pretensión, de cara al momento de la notificación y de cara al ejercicio y a la dinámica para tutelar el derecho de defensa por parte de los abogados. En este sentido, procede ratificar la decisión y ordenar la continuación de la causa. ¿Sí? Honorable magistrada, con esta decisión yo me declaro en un estado de indefensión, porque ya hemos notado que las pruebas fueron aportadas digitalmente hace, vamos a decir, 2 días, en la cual nosotros pudimos leer y analizar como entre un 10 o un 20%. Es decir, que si esas pruebas primero la notificaron en una USB y nosotros no portamos elementos electrónicos para verla desde el sábado, sino hasta tanto ayer y parte antes de ayer. Entonces, para mi abogado, analizar esos documentos y poder optar por el presupuesto necesario ha sido sumamente difícil. Por lo que yo le pido, por favor, que tome en cuenta esta consideración que le estoy diciendo. ¿Es cuánto? Bien.
Este tribunal ya resolvió la cuestión en atención a los petitorios técnicos y evaluamos tanto lo técnico como la parte material expuesta por todos los imputados y ya emitimos nuestra decisión. El Ministerio Público presenta la solicitud. Sí. Sí, magistrada, nosotros vamos a hacer nuestro fundamento y hacer una petición. Mire, magistrada, estamos ante una situación de la modernidad. Tenemos todo digital de parte del Ministerio Público. Excelente. Sin embargo, esa situación de que es digital afecta de manera adversa a nuestro representado porque no tiene una portátil ni tiene una computadora para ver todas las pruebas que todavía no he podido ver. Él le ha explicado a usted que él no ha podido leerla, no ha podido estudiarla porque la magnitud son demasiadas. Nosotros de manera encarecida le hemos solicitado a esta honorable jueza que se nos dé chance hasta el martes. Entonces no entendemos las razones que tiene la honorable jueza para de manera acelerada, rápida, explicándole a nuestro representado que se encuentra en un estado de indefensión material, ya que básicamente es a partir de cuando yo me reúno con él usando mi portátil que comienza entonces a conjugarse lo que es el derecho de defensa técnico y el derecho de defensa material. Es a partir de ahí que podemos comenzar a establecer cuáles presupuestos vamos a utilizar con relación a la solicitud y a las pruebas. Otra cosa hubiese sido, magistrada, que la solicitud del Ministerio Público hubiese tenido 5 o 10 elementos de prueba, pero no. Pero esta parte, la honorable jueza, o sea, entiendo cuál ha sido la motivación de la jueza, pero nosotros totalmente entendemos que la jueza todavía no ha visto ni el alcance ni la magnitud de los archivos que ha presentado el Ministerio Público. Es por eso que la jueza entiende que, bueno, son 295, pues usted puede, pero es que no hemos podido. Y para serle franco, esta situación con relación a nuestro cliente, ya que las pruebas son digitales, aquí hubo un momento en que nuestra colega le pidió a la jueza que mandara a imprimir las pruebas para que se le entregara a los imputados. Si se hubiese impreso las pruebas como se solicitó en la primera audiencia, ellos hubieran tenido la prueba desde el miércoles y hoy no tuviéramos esta discusión. Esta es la primera vez que yo veo que se pide que se le notifique la prueba en físico y el tribunal se niega y lo que dice vamos a darle un espacio de 3 horas. Entonces a las 3 horas le explicamos nosotros al tribunal que no son suficientes por la magnitud de documentos, porque no son 270 pruebas, son 270 archivos. La prueba 33 en esos archivos tiene 68 páginas. Resulta imposible humanamente para nosotros coordinar la defensa técnica con la defensa material. Si bien esto no es una audiencia preliminar, no entendemos por qué la celeridad, ¿verdad? Es en ese sentido que nosotros vamos a concluir de la manera siguiente. En virtud de la tutela judicial efectiva, que obliga a este juez a allanar los obstáculos que ya han sido presentados, que tiene la defensa técnica, en virtud del principio de imparcialidad que tiene el juez, en virtud de lo que establece el artículo 12 del Código Procesal Penal, el artículo 39 de la Constitución Dominicana, el artículo 69 de la misma Constitución, disposiciones relativas al derecho a la igualdad, derecho de defensa, tutela judicial efectiva, contenida también en los tratados que ha suscrito República Dominicana. En virtud de la inobservancia
de las razones de hecho que se han planteado con relación a la defensa material de nuestros representados, tenemos a bien a plantear formal recusación en virtud de lo que establece el artículo 78 del Código Procesal Penal, específicamente el numeral 10, magistrada, el numeral 10, ya que el mismo establece cualquier otra causa fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia, en el sentido de que la velocidad, la percepción que tiene este tribunal del legajo de documentos que ha presentado el Ministerio Público no se corresponde con la realidad. Es por esto, tal vez, que la magistrada ha tomado las decisiones que ha tomado, pero no ha tenido chance de ver la medida ni las pruebas. Es en ese sentido que, en virtud de la declaración de indefensión que establece nuestro representado, ya que no se le ha dado de manera física las pruebas que ha presentado el Ministerio Público en su medida, y que tampoco ha tenido el tiempo suficiente para leerlas o conocerlas, se acoja a la presente recusación. En este sentido, segundo, que se proceda al trámite de la presente recusación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Distrito Nacional y que se remitan las actas de audiencias, así como la memoria USB que contiene las 270 pruebas, o más bien archivos, que ha presentado el Ministerio Público. Y que el honorable presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación tenga bien designar un nuevo juzgador en el presente caso, en aras de que se tutelen los derechos fundamentales y garantías y el debido proceso de nuestros representados, bajo la más amplia reserva de derecho. Bien. La recusación como tal es una posibilidad que tienen las partes de enarbolar cualquier cuestión que entienda lesione la imparcialidad de los jueces. En este punto, la causal referida por la defensa técnica que presenta la recusación se dirige a motivos graves que merman la imparcialidad. Esta jueza, al examinar la cuestión, entiende que no tiene ningún motivo que merme su capacidad de juzgar de manera imparcial, no tiene interés, no conoce ninguna de las partes procesales, no tiene interés más que el que se desprende de nuestro rol de árbitro imparcial. Al examinar las decisiones, entendimos que sí fueron tutelados, que el tribunal otorgó todas las herramientas, notificaron a todas las partes procesales en el tiempo oportuno y adicionalmente, como un plus a lo requerido por las defensas técnicas, requirió a las autoridades de custodia habilitar espacios y proveerles de los dispositivos, con lo cual estuvieron de acuerdo las defensas, entendiendo que esto permitiría
ejercicio pleno de su derecho de defensa. En ese sentido, rechazamos la recusación, sin embargo, cubriendo las reglas del debido proceso, ordenamos a la secretaria del tribunal tramitar las actas que correspondan y el informe en el cual rechazamos los motivos al no advertir ninguna omisión ni ninguna lesión al derecho de defensa de las personas imputadas a los fines que el presidente de la Corte de Apelación, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, evalúe la cuestión y decida la pertinencia o no de la continuidad de esta juez a esos fines. En ese sentido, quedando a cargo de la Corte de Apelación esa respuesta, no vamos a fijar ninguna fecha, sino que de inmediato tramitaremos el informe y las incidencias que han ocurrido en esta audiencia a los fines de que cuando tengamos respuesta, la Secretaría del Tribunal les informará si es esta juez o es otro juzgador el que continuará. Pasen buenas.